Y creo que Dios nos puede hablar. Y esperamos, Iglesia del Señor, que Dios nos venga haciendo bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Decía unas palabras mi hermano y decía que aunque no entiendas nada, tú sigues clamando. Y de esto va la palabra de hoy. Ahí me la ha confirmado, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque realmente, y más últimamente, por lo menos lo que yo estoy viviendo son problemas tras problema, enfermedad tras enfermedad, ¿verdad? Y muchas veces uno se pregunta qué está pasando y viene la alabanza perfectamente, aunque no entiendas nada, tú sigue adorando. Amén. Miren, la Biblia, Iglesia del Señor, está repleta de hombres, de ejemplos y mujeres que sufrieron aflicción, que sufrieron enfermedad, que sufrieron angustia, que sufrieron persecución. Amén. Y en esa tarde quisiera hablarles de una persona, de un personaje bíblico importantísimo, ¿verdad? Que él supo vivir en el anonimato cuando le tocó vivir allí. Este hombre, Iglesia del Señor, fíjense si vivía en el anonimato que cuando Samuel va a buscarle a casa de Isaí, presenta a todos sus hijos, pero Dios le dice, falta uno. Ni su padre echaba cuenta de él. Pero supo vivir en ese anonimato. También supo vivir en la popularidad. Cuando le cantaban, Iglesia del Señor, Saúl mata a sus miles, pero David mata a sus 10,000. Amén. Ha conocido la victoria no solamente cuando enfrentó a Goliat, sino que dice la palabra del Señor que sacaba a Israel a la batalla y traía victorias. Un hombre que supo vivir en el anonimato, que supo vivir en la popularidad, que supo vivir en la victoria. Pero lo que vamos a hablar hoy es que también supo vivir incluso en la persecución. Amén. Este hombre también ha conocido la derrota. Cuando dice la palabra del Señor y leemos 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él, Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl le envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó, fíjense, el hombre que traía la victoria a Israel, el hombre que venció a Goliat, tuvo que ser descolgado por Mical, su mujer, por una ventana. Y él se fue, huyó, y dice la palabra del Señor, y escapó. Amén. Este hombre tiene que escapar de delante de su suegro, porque su suegro está como poseído y le tiene tanta envidia que cuando viene con la victoria de Israel, ¿verdad? Cuando viene con el ejército y trae botín, y cuando las doncellas le cantan Saúl a sus 1000, pero David a sus 10,000, le coge un demonio, que Jehová Dios lo reprenda, que lo quiere matar, no lo puede soportar, no lo puede aguantar. Y David tiene que salir huyendo.
tiene que marcharse de palacio porque el suegro lo quiere matar. Y dice la palabra del Señor que cuando va huyendo de su suegro, hace una oración. Salmo 59 dice así: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. Él escapa de Saúl. Voy a leerles algunas cosas, algunos versos. Escapa de Saúl y dice la palabra del Señor que tiene que irse a la tierra de los enemigos, a la tierra de Gad, a los filisteos. Y dice la palabra del Señor, Salmo 56: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. De allí, de la tierra de Gad, iglesia del Señor, de la tierra de los filisteos, huye a la cueva de Adulam. Y ustedes conocen la historia. Allí, iglesia del Señor, llegan allí los endeudados, los amargados, los afligidos. Y allí en la cueva de Adulam, huyendo de los filisteos, huyendo de Saúl, su suegro, Salmo 142 dice: líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Aleluya. Escapa, iglesia del Señor. Déjenme seguir leyendo. Escapa de la cueva de Adulam y se encuentra, iglesia del Señor, con Saúl en el desierto de Zif. Y vemos el Salmo 54 diciendo: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. Pero este hombre, iglesia del Señor, han pasado los años y se ha levantado incluso su hijo contra él, Absalón, y dice que tiene que salir huyendo de palacio otra vez. Y cuando huye de palacio, David se para en el camino de huida y dice la palabra del Señor: oh Jehová, Salmo 3, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y cómo no acordarnos, iglesia del Señor, del famosísimo Salmo 51, cuando el profeta Natán le enfrenta, iglesia del Señor, después de haber cometido pecado, y dice la palabra del Señor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¡Aleluya! ¿Y para qué les cuento yo todo esto? Podemos relatar la vida de David leyendo los salmos. Podemos saber la vida de David escuchando sus oraciones. Un hombre perseguido por Saúl, su suegro, se para y clama. Un hombre perseguido que se tiene que marchar de los filisteos, él clama y sigue clamando a Dios. Un hombre, iglesia del Señor, que se levanta a su hijo Absalón contra él también en el camino de huida sigue clamando a Dios. Un hombre, iglesia del Señor, que ha reconocido su pecado, él se para y clama a Dios. Podemos seguir toda la vida de David a base de oraciones y a base de clamores, iglesia del Señor, porque cuando le perseguían, él clamaba. Cuando le acechaban, él clamaba. Cuando se levantaba contra su hijo, él clamaba. Iglesia del Señor, es la hora de clamar. No entendemos qué nos está pasando. Los problemas se acumulan, pero es la hora de clamar a Dios. En el nombre de Jesús. No entiendo nada.
pero seguimos clamando a Dios. En toda su vida, David clamaba a Dios. No encontramos queja, no encontramos rebeldía, no encontramos a David levantándose en contra de Dios. Él solamente confiaba en Él. Y hoy les tengo que preguntar, y a mí el primero, si siguieran mi vida, ¿encontrarían salmos y oraciones de confianza en Dios? ¿O encontrarían libros de quejas y libros de reclamaciones? ¿Encontrarían, iglesia del Señor, oraciones clamando a Dios, confiando en Él? ¿O encontraría la iglesia del Señor libros donde nos levantamos contra Dios diciendo: Señor, no entiendo nada? Es la hora, iglesia del Señor, de confiar en Él. Es verdad, iglesia, que se levantan contra nosotros muchos problemas, pero es la hora de confiar en aquel que todo lo puede, de confiar en aquel que nos guarda en el hueco de su mano, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Él solamente confiaba. ¿Qué conversaciones tendría David con Dios? ¿Qué conversaciones? Que Dios, a pesar de todo lo que ocurre con David en su vida, tiene que decir: David, conforme a mi corazón. Hubo una palabra que trajo mi hermano Emilio Motos, de los 7 puntos que lo escribimos al pobrecito, que él hablaba de que no sea el protagonista nuestra petición en nuestras oraciones. Solo nos acercamos a Dios cuando queremos pedir algo. Solo nos acercamos a Dios cuando hay necesidad en nuestras vidas. Solamente nos acercamos a Dios cuando hay problemas en la casa, cuando hay enfermedad. Es la hora, iglesia del Señor, de acercarte al Padre Celestial de continuo, que haya una relación con Dios, iglesia del Señor, que haya una relación de tal manera que aunque fallamos, que aunque tropezamos, que Dios, iglesia del Señor, tenga que decir: este verdaderamente es un hijo mío. ¡Aleluya! ¿Cuándo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Él? Haciendo de nuestras oraciones la petición como protagonista. Solamente nos acercamos a Él cuando tenemos que pedir cosas. Solamente nos acercamos a Él, iglesia del Señor, cuando hay enfermedad en la casa, que por supuesto hay que hacerlo, Pero dice la palabra del Señor y nos enseña que Jesús oraba. Y muchas veces nos hemos preguntado: ¿pero por qué tiene que orar Jesús? ¿Qué necesidad tenía de orar? La necesidad que tenía Jesús era la de la relación. En la eternidad nunca se ha despegado de Dios. Él siempre estaba en continua comunicación con Dios. Y en la encarnación fue igual. No pedía por una sanidad, no pedía por un problema, no pedía, iglesia del Señor, por algo que le había ocurrido. Él se acercaba a Dios porque su normalidad era estar en comunión con Dios. ¡Aleluya! David, un hombre conforme al corazón de Dios,
que podemos ver su vida relatada no solamente en los libros históricos, sino a través incluso de oraciones que él hacía al Señor. Amén. La historia es que cuanto más huía David de sus enemigos, cuanto más huía de Saúl, o cuanto más huía de los filisteos, él más se acercaba a Dios y a su propósito. Amén. Huía de Saúl, y cada vez que huía de Saúl se acercaba al propósito de Dios. Huía de los filisteos, y cada vez que se marchaba de los filisteos se acercaba más al propósito de Dios. Primeramente fue jefe de 400 hombres endeudados, afligidos en la cueva de Adulán. Después fue hecho rey sobre Judá, y después fue hecho rey sobre todo Israel. Cuanto más huía, más se acercaba al propósito de Dios. Y la pregunta es, ¿de dónde escapamos o de quién escapamos y hacia dónde vamos? Amén. Hay personas, y yo lo he conocido, que escapando de una vida social triste, que no le habla a la gente en la calle. Yo he conocido personas que su vida social, que lo veía la gente, los gitanos lo veían en la calle y no le hablaban. Y como su vida social era así de triste, se ha acercado al culto, ha huido de una vida social triste y ha llegado al culto y se ha encontrado con la religión. Ya le saluda a todo el mundo. Amén. Ya le saluda a todo el mundo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga para aquí. Vente a la oración, vente al culto. Ha huido de una vida social y se ha encontrado con una religión. Amén. Hay gente que ha escapado del pecado y hemos acabado en una especie de reformatorio que no me transforma y solamente acalla mi conciencia. Hay gente que hemos escapado del mundo y hemos acabado en una especie de cárcel porque todavía me llama el mundo y estoy deseando salir de esta cárcel para volver al mundo. ¿De dónde has escapado? ¿Y a dónde has llegado? ¿Realmente te has encontrado con Dios? ¿Cómo es posible que haya gente que haya vivido durante 20 y 30 años en el Evangelio y me lleguen a decir, pastor, hace 2 años, hace 6 meses, hace 3 meses, realmente me he encontrado con Dios? ¿De dónde escaparon? ¿Y dónde se encontraron? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Encontraron la liturgia del mundo, de la iglesia? ¿Encontraron la liturgia humana? ¿Encontraron 4 alabanzas, 4 palabras? Pero nunca se han encontrado con Dios. En esta tarde, iglesia del Señor, olvídate de la religión, olvídate de las liturgias y encuéntrate con el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿De qué escapaba el joven rico? ¿De qué escapaba? Si encontrándose con Jesús se marchó triste y decidió no seguirle. ¿Saben ustedes aquellos que dijeron a Jesús, dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? ¿Saben quiénes eran? La Biblia dice que eran sus discípulos. No los 12, ¿vale? Pero eran discípulos de Jesús. No eran gente que se habían encontrado en un momento con Jesús, habían escuchado ese mensaje y se marcharon. No. Era gente que
habían escapado de su vida anterior, se habían encontrado con Jesús, pero ha llegado un momento que cuando Dios le ha pedido compromiso, cuando Dios les ha pedido, ¿verdad?, que sigan adelante, se han marchado. Amén. Se han marchado. Porque les tengo que decir que si han venido al culto para encontrarse con una vida fácil, se han confundido. Si han escapado del mundo y han llegado al culto para encontrar una vida de comodidades, se han confundido. Porque dice la palabra del Señor, y así nos dice Dios, que en el mundo tendremos aflicción. Sí, tendremos aflicción, tendremos problemas, tendremos dificultades, tendremos enfermedades. Pero dice la palabra del Señor, pero confiad que yo he vencido el mundo. ¡Aleluya! ¿De dónde has escapado? ¿De dónde? ¿Qué has dejado atrás? ¿Y qué te has encontrado? ¿Te encontraste con Dios? Fíjense, iglesia del Señor, que Jesús, viendo a los religiosos, viendo a los reformados, pero no transformados, viendo a los que se sienten encarcelados por el culto, de tal manera que dice la palabra del Señor, en el último y gran día de la fiesta, una fiesta que dicen los que entienden que el clímax de la religiosidad judía era en aquel momento, en el último y gran día de la fiesta. En ese día, iglesia del Señor, cogían, ¿verdad?, los sacerdotes y iban con unas jarras de oro a llenarlas de agua del estanque de Siloé, y volvían, y cuando volvían con las jarras llenas de agua, la gente empezaba a aclamar, la gente empezaba a aplaudir, y era el clima religioso. Estaban gozando, estaban llenos, iglesia del Señor. Pues en ese día Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice una palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pero todo esto es para el que habita al abrigo del Altísimo. No para el que habita al abrigo de la religión o del culto. No para el que habita en una vida social, ¿verdad?, que vienen al culto como una reunión social, a encontrarnos con la familia, a encontrarnos con la gente, ¿verdad?, y a saludarnos. No, solamente al que vive al abrigo del Altísimo. Aleluya. David supo clamar, en el momento de la dificultad, supo clamar en el momento del agobio. Él no sabía que todo eso le iba a llevar a ser rey de Israel. Es verdad que Dios le había ungido, pero
todas estas persecuciones, agobios. Pero todo esto le llevó a acercarse al propósito de Dios. Hay veces que no entendemos por dónde estamos pasando. Y hay veces que las situaciones nos superan. Hay veces que las lágrimas, ¿verdad?, se cuentan más que las sonrisas. Hay veces que lo estamos pasando mal, iglesia del Señor. Pero si somos capaces de pararnos y clamar a Dios, de seguro que nos acercaremos a su propósito y a su presencia en el nombre de Jesús. 5 minutos más. La historia es que la mayoría de las veces huimos del trato de Dios. La mayoría de las veces no queremos pasar por el horno. La mayoría de las veces incluso reprendemos lo que nos está ocurriendo. Y vemos ejemplos en la palabra. Aquella historia, iglesia del Señor, de Jonás, que huye de la presencia del Señor porque no quiere profetizar, no quiere predicar donde Dios le ha mandado. Pero les tengo que decir que una vez cumplido con el propósito de Dios y haberte acercado a Dios, ya no oraremos como un perseguido. Ahora viviremos persiguiendo. Aleluya. David, de esconderse de su suegro, pasa a ser el que tiene misericordia de él y le corta el borde del manto. Amén. Vemos en la Biblia ejemplos en el tiempo de los jueces que eran perseguidos y que, dice la palabra del Señor, que construían o se metían en las cuevas cuando tenían que cosechar la cosecha. Por miedo a los enemigos eran perseguidos. Pero cuando clamaron a Dios, dice la palabra que con 300 hombres vencieron a un ejército. Vemos, iglesia del Señor, los apóstoles perseguidos por los judíos. Jesús ha muerto y están encerrados, pero ha venido el Espíritu Santo. Y Pedro, el que tiene miedo de los judíos, es que está encerrado, es el que se levanta y empieza a predicar y les acusa: vosotros habéis matado al ungido. ¡Aleluya! Miren, este es el mensaje. Además la voz no me da. Estamos en aprieto, estamos en angustia, a veces agobiados, a veces con problemas, pero de seguro, estoy seguro de que caminamos hacia el propósito de Dios. Y yo no quiero ser un cristiano que se sienta perseguido, sino un hombre que lucha por llevar almas al arrepentimiento. Yo no quiero ser perseguido o una oveja perseguida por el pastor o por los obreros porque me pierdo a la mínima de cambio, no. Quiero ser un sacerdote de mi casa que luche por la santidad de Dios. Habrá tiempos donde nos sintamos perseguidos, pero cuando sabemos que vamos hacia Dios, vamos hacia su propósito, nos convertiremos en perseguidores. ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someternos a Dios.
vivir una vida cerca de la presencia del Señor, someternos a Él, a veces con problemas y con dificultades, sí, a veces con enfermedad, a veces con cargas y con tribulaciones, claro que sí, pero me someto a su voluntad porque es buena, agradable y perfecta. Lo creo. A ver cuántos lo creen. Levanta tu mano y grita fuerte: gloria a Dios. Sometiéndonos a Él, resistiendo al enemigo, que Jehová Dios lo reprenda y Él huirá de nosotros. David, de ser un hombre perseguido, fue un hombre que perseguía. Aleluya. Pero entendiendo que hay tiempos que hay que acercarse a Dios, que hay que clamar a Dios, que hay que tener fe, como decía mi hermano, y aguantar la prueba y aguantar el problema para que Dios nos dé la salida y la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor.